Nos preparamos para realizar un largo viaje por el sur del continente, un sector de la Patagonia. Nos espera una larga jornada de viaje. Comenzamos transitando la llanura bonaerense. Hicimos una primera escala en Guaminí, a 425 kilómetros de nuestro hogar. Este pueblo de unos 3.000 habitantes se sitúa a orillas de la Laguna del Monte, perteneciente a la cuenca endorreica del sistema de las Encadenadas del Oeste. Es la tercera laguna del mencionado sistema, recibiendo los aportes de la laguna Cochicó a través de un canal, y los arroyos Malleo Leufú y Guaminí, y descargando sus aguas sobre la laguna del Venado, a través de otro canal regulado con compuertas. Dentro de la misma se encuentran la isla Sistina y la isla Chica. Es conocida por su alta salinidad, lo que influye en la vida acuática que puede albergar 7 especies de peces registradas, entre ellas el pejerrey. El aumento de la salinidad puede deberse a factores como la concentración de sales durante periodos de bajo nivel de agua o a la evaporación. En 2016 se registró una salinidad de 6 gramos por litro y en 2018 alcanzó los 8 gramos por litro. La ciudad de Guaminí se encuentra sobre su costa suroeste, estando la misma protegida por una serie de terraplenes que evitan que ésta se inunde por el crecimiento de la laguna. El día de nuestra visita estuvo soleado, corrió una suave brisa y la temperatura era agradable. La avifauna de la laguna es típica de la región pampeana, aunque algo empobrecida por las condiciones del agua. Esas pocas especies, sin embargo, muestran importantes poblaciones, aprovechando sobre todo las algas que crecen allí. Una de ellas es la gallareta chica, que forma enormes bandadas, las más grandes de la laguna. Consumen, además de algas, algunos diminutos crustáceos. Entre ellas suelen agruparse otras gallaretas, como las ligas rojas, diferenciable por su escudete amarillo con 2 líneas coloradas. Otra ave que prolifera en lagunas salobres es el coscoroba, una especie de cisne que, como todos los de su grupo, consume vegetación y algunos diminutos animales acuáticos. En tanto que los biwa son piscívoros. Una especie que se ha adaptado muy bien a las aguas bajas salobres es el flamenco austral. Capturan los microorganismos e ínfimos crustáceos, filtrando agua y barro con su pico especializado. En las playas no pueden faltar aves limícolas, como el tero real, que capturan insectos y gusanos, siempre en aguas bajas o en la costa. El pitotoy chico es un migrante del hemisferio norte, de hábitos similares a la especie anterior. Cerca de él se aproximó un pato barcino, que atrapaba insectos sobre la superficie del agua. Sobre la costa andaba ocasionalmente otra ave insectívora, pero no acuática. Es la tijereta, un inconfundible pájaro de cola extremadamente larga. Suele pasar cierto tiempo en diferentes posaderos, para poder observar el paso de algún insecto, que atrapa realizando vuelos cortos. Había varias que posaban en las barandas,
Disfrutamos de ellas muchos minutos. Justo detrás de las tijeretas estaban un par de familias de coscorobas, con varios juveniles, distinguibles por su mancha grisácea en la cabeza. Comían algas cerca de la orilla. Con cautela y sin movernos demasiado, nos toleraron a unas decenas de metros. Pero si veían a alguien acercarse mucho, se alejaban nadando. Luego de contemplarlos por varios minutos, recorrimos los alrededores, donde vimos una simpática y muy singular casa en forma de ballena. O esta enorme escultura de pejerrey, la especie más apreciada por los pescadores que vienen a esta laguna. Así culmina nuestra primera y breve parada en el viaje. Pronto seguiremos camino hacia el sur, a buscar una especie muy amenazada. ¿La encontraremos? No te pierdas el próximo capítulo.